sigue adelante. Estamos tratando de una serie de predicaciones que empezamos en febrero, comenzando febrero, unidos para crecer. Tenemos que estar unidos para crecer. Hemos tratado varios temas de la palabra. Y hoy día queremos tratar el tema del perdón. ¿Qué tema? Del perdón. Qué importante tienes el perdón, mi hermano. Cuán importante es el perdón, que la Biblia habla del perdón. El perdón es un tema fundamental de la Biblia. Cuando Dios se acerca al hombre, habla del perdón. O sea, Dios santo, ¿qué sucede para que el hombre, la persona, llegue a Dios? Tiene que haber perdón. Tiene necesariamente haber perdón. Perdón de parte de Dios a la humanidad. Porque Dios es santo. Y el perdón tiene un costo, hermanos queridos. Todo perdón tiene un costo. ¿Cuál fue el costo para que Dios perdone a la humanidad? La sangre de Cristo. Mira, la sangre de Cristo, un sacrificio. Y hoy tenemos que aprender sobre el perdón. Cuando toda persona goza del perdón de Dios, también puede ampliar ese perdón a sus semejantes, a su prójimo. Amén. Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer, todos tengan una Biblia, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Lo encontró? Dice la palabra, todos lo leemos juntos al unísono. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. A la voz de tres, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira lo que dice la palabra. Si perdonamos, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios te perdona. Había un vecino que vino al pastor y dijo: pastor, yo no vuelvo más a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una persona que me ha ofendido y no quiero perdonarlo. No lo va a perdonar. Así le dijo: no lo va a perdonar. Entonces el pastor dijo: bueno, está bien, pero ¿sabes cosa? Cuando ores el Padre Nuestro, vas a tener que obviar esto que dice: y perdónanos nuestras faltas, como nosotros, ¿qué cosa? Perdonamos a nuestros deudores. Dijo: no, ¿cómo oras el Padre Nuestro de esa manera? Claro, si no quieres perdonar, ¿cómo vas a orar de esa manera? Correcto, es clave. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. El perdonar es medular, mi hermano querido. Hoy día vivimos un mundo donde las ofensas, las traiciones y los errores humanos son comunes, ¿verdad? Ahora uno se puede sentir atribuir el derecho de que estar enemistado con alguien, a guardar rencor en el corazón, ¿verdad? A vengarse de repente, ¿no? Tomar venganza por su propia cuenta. Estamos en esa situación, pero sin embargo, aquel que no perdona es como tomar veneno y pretender que la otra persona se muera. Decía John Peter, decía así: el no perdonar, el guardar rencor, el tener ese deseo de venganza es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Mira, es contradictorio, pues. Hermanos queridos, el no perdonar es una carga, es un peso, ¿amén? Es un peso. Es como ese peso de ese puente en Chancay que se cayó, ¿verdad? Se cayó. ¿Por qué? Porque su cimiento no pudieron aguantar el tremendo peso del puente. Y hoy en día, ¿qué se cayó en el norte? El techo, de Real Plaza, ahí en Trujillo. ¿Por qué se cayó?
Estaba escuchando, estaba leyendo en radioprogramas que este techo de Real Plaza, que se ha caído, muy posiblemente se ha caído porque no aguantó el peso del agua, de la lluvia. Escuchaba, leía al presidente del Comité de Gestión de Riesgos del Colegio de Ingenieros, decía lo siguiente: es un techo ligero, y el techo ligero más o menos soporta 30 kilogramos metro cuadrado, pero cuando llueve y se empoza y tiene más o menos una altura de 10 centímetros solamente de agua, eso se convierte en 100 kilogramos por metro cuadrado. Y efectivamente, usted ve la imagen, el video, se desploma el techo y cae agua, ¿no? Está cayendo agua, está cayendo agua. Hermanos queridos, podemos tomarlo como metáfora la falta de perdón. Podemos tomarlo como metáfora el guardar el rencor, ¿no? Ahí es un peso, una carga. Y así como el puente colapsó, y así como el techo se cayó, de la misma manera la persona que no ha aprendido, no puede tocar, Dios puede tocar su vida para que sea liberado de esa carga, las personas colapsan, mi hermano querido. Las personas se enferman en forma literal. En forma literal se enferman. El perdón tiene impacto en la salud mental, mi hermano querido. Tiene impacto, dice el doctor Robert Henry. Es un renombrado psicólogo, decía lo siguiente: la falta de perdón puede ser una causa significativa de estrés crónico, depresión y ansiedad. El perdón, en cambio, es un acto libertador que permite a las personas sanar emocionalmente. Es un especialista que ha estudiado el perdón. El perdón trae cosa, bienestar físico. La persona que perdona está más libre de enfermedades, mi hermano querido, libre de enfermedades. Esto lo dice Frank Luskin. El perdón puede, ¿qué cosa? Restaurar las relaciones. El perdón puede restaurar las relaciones familiares, de amigos, de padre e hijo, entre hermanos. El perdón, hermanos queridos. Esto está estudiado, además de lo que la palabra del Señor nos habla. Hermanos, en primer lugar, necesitamos el perdón de Dios porque hemos pecado. Eso dice la palabra. O sea, todo ser humano necesita el perdón de Dios porque hemos pecado. Dice Romanos 3:23, ¿qué dice? Dice la palabra en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Yo no lo entendí en el texto de la palabra. Yo me sentía buena persona. ¿Verdad? Hermanos queridos, yo me creía una persona, digamos, hasta santa me creía cuando era niño, ¿no? Jovencito, iba a la posesión. Mi madre me decía, si hubiera sido mujer, hubiera puesto rosa, le decía, porque había nacido justo el 30 de agosto. Y me llevaba a la posesión de Santa Rosita, y etcétera, y hablaba, etcétera, y yo, todo, como no se imagina, hermanos. Ni lisura hablaba, hermanos queridos, ni lisura hablaba. Mira. Mi madre mandaba algo al toque, iba corriendo. ¿Sé qué me decía? Me decían bala. Porque era bala, pero rápido hacían las cosas. Mientras que mis hermanos renegaban por hacer las cosas, yo decía, mamá, no renegué, yo lo voy a hacer. Y me iba a la tienda, regresaba, le ayudaba en la cocina, como no te imaginas. Y este texto de la palabra no lo entendía. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Yo creía que el evangelio era para los pecadores, mi hermano querido. Yo pensaba que el evangelio era para los delincuentes, para las personas que
escandalosamente han pecado. No, yo también estaba en ese costal, hermanos queridos. Porque ¿qué dice Isaías? Porque vuestras buenas obras que son como trapos de inmundicia. Entonces dice la palabra, todos hemos en cosa pecado. Romanos 3:10 que dice, Romanos 3:10 que dice, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Y cuando leía la palabra antes de ser creyente, justo había Romanos, había Corintios, y parecía que me daba un cachetado en la palabra, hermano. Y decía, no puede ser. O sea, Dios me estaba hablando al corazón. Todos necesitamos el perdón de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 1:7. Efesios 1:7. Usted no es rato con la Biblia, apúntelo solamente. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos que usar redención por su sangre, dice la epístola a los Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Mire, hermano querido, Dios perdona. Hagan diga conmigo, Dios perdona. Dios perdona, hermano querido. Dios perdona. Juan Calvino decía, Dios perdona, no porque el pecado no sea grave, sino porque Él es infinitamente misericordioso. El perdón de Dios es el medio por el cual los pecadores pueden reconciliarse con Él. Amén. Imagínate, ¿cuánto le costó a Dios reconciliarse con el ser humano, con su criatura? ¿Cuánto le costó a Dios? ¿Cuánto? El único medio por el cual tenía que reconciliarse con la criatura, ¿quién es? Tenía que haber alguien que pague la deuda, porque Dios es santo y justo. Él no va a pasar por alto el pecado de la humanidad de ninguna manera. ¿Y quién tenía que pagar el saldo? Una persona no pecadora. Porque si una persona pecadora recibe el juicio de Dios, se lo merece. ¿Qué necesitaba satisfacer la santidad de Dios? Una persona que nunca había pecado. ¿Y quién es esa persona que nunca había pecado? Jesucristo es el único. Se hizo hombre. O sea, hermanos queridos, Dios perdona el pecado, no porque el pecado sea leve, no. Dios perdona todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Todo pecado perdona el Señor. El único pecado que no puede perdonar el Señor es el pecado no confesado. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo que Dios puede hacer por la humanidad. Y usted dice, no, yo no merezco. No merezco el perdón de Dios. No he pecado nunca. Yo soy una persona buena. No necesito de qué arrepentirme. Es el más grave pecado. Dios no puede perdonar el pecado de soberbia, hermano querido. Satanás fue destituido ¿por qué? Por soberbio, ¿verdad? Por soberbio. Se sintió igual que Dios. Y fue condenado. Y él no quiere cambiar. Hermanos queridos, Jonathan Edwards, un teólogo reformado, decía lo siguiente: el perdón está ligado a la santificación. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de Dios y crecemos espiritualmente. Cuando usted perdona, nosotros perdonamos, ¿qué estamos reflejando? El perdón de Dios en nuestra vida. Dios te perdonó, ¿verdad? ¿Y por qué no puedes perdonar tú? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes perdonar? Si Dios te perdonó y el costo de ese perdón fue, ¿qué cosa? La muerte de Cristo en la cruz. Mira, y dice Jonathan Edwards, cuando uno perdona, está reflejando el carácter de Dios. Amén. Y uno crece espiritualmente. Si no perdonamos, nos estamos atando. Nos atamos en el crecimiento espiritual. En segundo lugar, el perdón de Dios nos llama a perdonar a los demás. El perdón de Dios nos llama, nos ordena, nos manda a perdonar a los demás. Hemos leído el texto de Mateo 6, capítulo 6, 14 y 15. ¿Qué nos dice la palabra? Si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también Dios, nuestro Padre.
Si no perdonamos las ofensas, dice la palabra, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es fuerte, es fuerte. Si Dios te perdonó, lo más recomendable, lo más saludable, lo más lógico, lo más justo, si has sido perdonado tremendamente, tú debes perdonar a tu prójimo. ¿Qué cosa es perdonar? ¿Qué es perdonar? Aquí hay un asunto muy importante, entender lo que es el perdón. El perdón no es justificar a la persona. Perdonar no significa darle la razón a la persona, ¿verdad? Voy a perdonar. No voy a perdonar. No. Perdonar significa pasar por alto. No me voy a vengar yo, ¿correcto? Hay una deuda, no lo voy a cobrar, ¿correcto? Pero, pastor, entonces se va a ir, no, gratis, no. Dice la palabra, Él es vengador, amén. Él que juzga todas las cosas, mira, va a tomar cuentas. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Mira lo que dice Romanos 12:17. Romanos 12:17. Anótelo en su Biblia. Si no es rápido con la Biblia, tan solo anótelo nada más. Dice la palabra Romanos 12:17 hacia adelante. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué más sigue? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Qué más sigue? Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. ¿Qué dice? Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué más sigue? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya lo dice la palabra. No te vengues, porque la venganza no es dulce, mi hermano querido. No es que el que ríe último ríe mejor. De ninguna manera. La venganza muchas veces, hermano, es amarga, hermanos queridos. Hay gente por ese deseo de venganza hasta ha cometido locuras, hermanos queridos. Ha cometido hasta crímenes. Y hoy día, ¿dónde están? En la cárcel, pagando su condena. ¿Me puede entender? Entonces, no es. Dice la palabra, no. Dice la palabra, no te vengues. ¿Qué más dice la palabra? Más bien, si tiene hambre, dale su mostrito, ¿no? Su comida, dale su aeropuerto, ¿no? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale. No te das problemas. Mira, porque ascuas de fuego, ¿qué es ascuas? Montones de fuego. ¿Qué nació? Las amontamos ¿dónde? Sobre su cabeza. ¿Sabe para qué? Para que el día del juicio, todos esos montones de fuego, Dios lo va a tomar en cuenta. Si esa persona no arregla su cuenta con el Señor. Esa es la idea. ¿Correcto? Entonces, el perdón no es aprobar, no es justificar de ninguna manera. La falta de perdón no es, ¿cómo te digo? A ver, a veces uno piensa que el perdón, la falta de perdón tiene poder, ¿verdad? Entonces, el resentimiento tiene poder. ¿Qué significa eso? Yo tengo resentimiento. Entonces uno puede pensar que mi resentimiento, mi falta de perdón, le está haciendo sufrir a la persona. Como si fuera algo mágico, ¿no? Como si fuera brujería, ¿no? Estoy amargo y seguramente está sufriendo la persona. Entonces mi enojo, ¿no? Mi rabia. No, o sea, no es así. El primer perjudicado
es uno mismo. Dice la palabra, Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Amén. En Cristo el Señor. Efesios 4 dijo. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Muy bien. Hermanos queridos, miren, a veces es difícil esto, ¿verdad? Es difícil guardar, ¿no? Guardarnos en el Señor. En nuestra carne, quisiera ¿qué cosa? Responder con el mismo nivel o superior a ese nivel. Pero la palabra dice bien claro, no responda mal por mal. Dice la palabra, si te cae un lápiz en una mejilla, dice la palabra, con el otro. Como decía un amigo, oh, pero no seas menso, güey. O sea, te dan uno, por eso otro que te dé. Entonces la gente a veces le entendió mal. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen que dar, golpear, pisotear. No, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: no respondas de la misma manera. No pagues mal por mal, dice la palabra. No seas vencido de lo malo, sino que cosa vence con el bien él. Esa es la idea. Esa es la idea. No pagues mal por mal. Mira, le aseguro que muchos de nosotros tienen experiencia laboral, experiencia en varias cosas en las cuales efectivamente hemos visto qué cosa, la parte, ¿no? Deficiente del ser humano, en la cual nos han de repente ofendido, ¿no? Nos han tratado mal. Pero también nosotros, de repente, también nosotros hemos ofendido de muchas maneras y usted de repente ni cuenta se ha dado. Había un compañero que me decía, mira, en la empresa había un señor, fulano de tal. Él me trató mal, me trató mal. Yo era su ayudante y me trató mal. Y me decía lo siguiente: si él viniese a trabajar acá, donde estoy laborando, yo le haría la vida imposible. Le haría la vida imposible. Y esta semana pasada le digo, oye, y si te pide perdón, también le perdono, pero igual le hago la vida imposible. le hago la vida imposible. Había otro compañero de labor, conversamos entre ellos, ¿no? Decía, mira, yo me portó bien mal en la empresa, bien mal. Inclusive un colega ha sido su ayudante de él. Me portó muy mal. Y hay gente que resentía con él. Y me decía lo siguiente: mira, yo me portó mal, ¿sabes por qué? Porque el gerente me llamaba y me decía, hay que tratar así a las personas. Y ahora que ya pasamos los años, estoy acá, me doy cuenta que me he portado mal. Le decía, tendrás que pedir perdón, pues. Tendrás que acercarte y pedir perdón. Eso voy a hacer, eso voy a hacer. En la empresa tenía un jefe, yo que estaba creciendo en la cosa profesional, y comenzó a aislarme. Me sentí mal, me sentí triste, dije, porque estaba aprendiendo mucho de él, y dije, dentro de mí no puedo depender de esa persona para seguir aprendiendo. Me conseguí los manuales, sacaba fotocopias, estudiaba, lo marcaba, y él se dio cuenta que estaba creciendo profesionalmente y comenzó a hacerme la vida imposible. Me acusaba de muchas cosas. Me acuerdo de una situación que me acusó de algo. Yo digo, no es así, le dije, no es así. No, tú estás mintiendo, me dijo. Mira, le digo, mira, disculpe usted, pero yo tengo a Cristo en mi vida, me he entregado al Señor, y de repente puedo mentir, de repente no se puede escapar. Le digo, no, en este caso no estoy mintiendo, le digo. Dice que me dijo, cristiano mentiroso, y se fue. Al final me retiré de la empresa con mucha presión, mucha carga emocional.
Pero nunca, hermanos queridos, nunca de mis labios salió unas palabras contra él. Llegué a ser profesor, varios de mis alumnos fueron a trabajar con él y nunca le mandaba saludos. Salúdale, le mandaba saludos. Y nunca hablé mal de él. Y él, más bien, él, después de tiempo comenzó a mandar también saludos con los jóvenes, ¿no? Y uno de ellos me dice, profesor, ¿sí se acuerda de usted? Me dice que usted ha sido uno de sus mejores cachorros, me dice. Ya, imagínate. Y una vez le encontré en la empresa buscando trabajo. Y cuando me vio, parecía que miraba un fantasma. Cuando vi la mano, su mano temblaba, su mano. Yo era jovencito, tenía en ese tiempo 22 años, tenía 45 años, ¿sí? Después de años, Dios me honra en otras cosas. Yo me encuentro justamente en la empresa, cuando yo asesoraba, le encuentro a él buscando trabajo. Hermanos queridos, mira, dice la palabra, no sea vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Porque el resentimiento te puede llevar, ¿qué cosa? A hacer, ¿qué cosa? Acciones incorrectas. Hay una señorita, quedó embarazada. ¿Y sabe por qué se embarazó? Para vengarse de su padre. Le voy a dar en el lado que más le daña, ahí le voy a dar. Y se embarazó. Imagínate. O sea, el rencor, la falta de perdón, ¿a qué le lleva? Acciones inadecuadas, no lógicas, no razonables. ¿Y daña a quién? A la persona. Uno se daña. Y Dios te llama, hermanos queridos, a perdonar. El perdón nos trae libertad y paz. ¿Cuántos dicen amén? El perdón nos trae libertad y paz. Dios enseñó, Jesús enseñó a perdonar. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Vas a perdonar cuánto? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Cuánto perdona a mis hermanos? ¿7 veces? 70 veces. ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces. ¿Cuánto es 70%? ¿Ah? 490. Eso no significa que usted va a estar, ¿no?, marcando, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿No? Está marcando usted, ¿no? ¿No? Usted ya va a perdonar, va marcando a ver hasta que llegue 490. Eso no es la enseñanza. Entonces usted no va a decir, ¿cuánto te he perdonado? ¿Te acuerdas? Hace 20 años, ¿cuánto vale? Los tiene hijos marcaditos. Eso no es idea. Te está diciendo, perdona ilimitadamente, porque el número 7 es un número perfecto, ¿correcto? Y 70 veces, ¿qué significa? Como Dios perdona. Como Dios perdona. Cuando uno perdona, hermanos queridos, cuando uno perdona, tú eres liberado. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa carga emocional, esa ofensa que hayas recibido, dice la palabra, delante de oración, dile. Como Ana, ¿no? ¿Se acuerdan de Ana? Ana, Penina, ¿no? Le fastidiaba, no tenía hijitos, y Penina le sacaba la lengua, le fastidiaba, ¿no?, le ridiculizaba. Y dice la palabra, y Ana paraba llorando. El Cana que le decía, pero Ana, yo soy más que 10 hijos. Ana lloraba, hasta que un día fue a la tarde del Señor, le dijo a Dios toda su amargura, y dice la palabra, nunca más Ana estuvo triste. Y le nació, ¿quién le nació? Samuel, el profeta Samuel, hermano querido. El profeta Samuel. Hay un milagro cuando uno perdona. Hay un milagro cuando uno se libera. Cuando dicen amén, se libera.
Cuando uno perdona, hay problemas. Hay problemas cuando uno perdona. En Mateo capítulo 18 habla otra parábola del perdón. Mateo 18:32. Y hay un siervo que no quiere pagar, no quiere perdonar, ¿verdad? Hay un siervo que no quiere perdonar. Dios le perdona y él no quiere perdonar. Y dice la palabra, Mateo 18:32, dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Mira, ¿a quién se le entrega? A los verdugos. ¿Qué es un verdugo? ¿Qué es un verdugo? ¿Qué es el verdugo? El que hace daño, ¿verdad? El que hace daño, verdugo. A un delantero le pusieron el verdugo, ¿no? El verdugo. ¿Se acuerdan del verdugo? Hay un delantero. ¿Se acuerdan del verdugo? El verdugo dice. ¿Quién es el verdugo? El famoso Cachito Ramírez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo 2 goles en la Bombonera argentina. Y le llaman el verdugo. ¿Por qué? Porque le hace daño, güey. Hace daño. Entonces, aquel verdugo, ¿quién es? Una persona que hace daño, inflige dolor. Entonces, aquel que retiene el perdón sufre las consecuencias. Hermanos queridos, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Consecuencias espirituales. Dice la palabra: Dios no te va a perdonar. Tu oración, ¿dónde llega? ¿Hasta dónde llega tu oración? Y rebota. Dice la palabra: si no perdonas, Dios no te va a ¿qué cosa? Perdonar, dice la palabra que hemos leído. O sea, ¿qué tiene? Consecuencias espirituales. Tiene consecuencias emocionales y psicológicas. Uno se enferma de la mente, de las emociones. Hebreos 12:15, ¿qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué cosa? Contaminados. Mira, contaminados. Raíz de amargura. ¿Y la raíz se nota? Esa la raíz no se nota, está dentro de la tierra. Sería bueno escarbar a ver si hay alguna raíz de amargura, por ejemplo. De alguna raíz de amargura. Aferrarse a los rencores y albergar sentimientos puede llevar a un estado de ira y amargura perpetua. El doctor Everett Worthington dice lo siguiente: la falta de perdón es como llevar una carga pesada que nos agobia emocional y mentalmente. El acto de perdonar, por otro lado, puede llevar a una liberación emocional y sanación, promoviendo el bienestar psicológico y la paz interior. Es medicina, cuando dicen amén. Amén. Es medicina. Amén. ¿Quién es el primer beneficiado? Tú, yo soy el primer beneficiado. Amén. La falta de perdón no es que le voy a hacer daño a la otra. No, tú te haces daño. ¿Correcto? Es para ti. El liberar a la persona, tú te liberas, te sanas. Si no, uno se enferma. Hay consecuencias relacionales, hermanos queridos. Consecuencias relacionales. Las relaciones en familia se malogran. ¿Cómo te llevas con tu esposo? Buena pregunta. ¿Cómo te llevas con tu esposa? Con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. ¿Cómo te llevas? Una cosa interesante, no, pastor, no sé, me aburre, no sé, no puedo estar, no. Tenemos que revisar si habrá de repente a una raíz de amargura que esté ahí, metido, ¿no? Dentro, escondido. Dice Colosenses 3:13. 3:13 dice Colosenses. Dice la palabra: soportaos unos a otros
Y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdónalo, perdona. Proverbios 17:9 que dice, Proverbios 17:9 que dice, el que cubre una falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Vamos a fallar? Sí, hermano. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. ¿Correcto? Como decía una esposa, le decía al esposo, me compartía un pastor, me decía, mi esposa es brava, mujer de fe. Hablando sobre el asunto del adulterio, dice, mi esposa me ha dicho lo siguiente: si alguna vez yo como esposo le saco la vuelta a ella, ¿sabe qué ha dicho mi esposa? Es tu problema, dice. No es mi problema, es tu problema, no es mi problema. ¿Cuánto dice nada? ¿Correcto? Es tu problema, no es mi problema, es tu problema. El que tiene que dar cuenta eres tú. Yo me mantendré firme en el Señor orando por ti, pero tú tienes que dar cuenta con Dios. Es tu problema en primer lugar. Hermanos queridos, tiene consecuencias relacionales. Es el perdonar. Consecuencias para la salud física. La falta de perdón se extiende incluso a nuestra vida, a nuestra salud física. La investigación médica ha demostrado que la ira crónica y la falta de perdón pueden tener efectos perjudiciales en el cuerpo. Según un estudio publicado, dice, la falta de perdón se asocia con niveles altos de cortisol, de estrés, frecuencia cardíaca, presión arterial elevada. Dice la palabra Proverbios 14:30 que dice, 14:30 de Proverbios dice, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia, ¿qué dice? Es carcoma de qué? De los huesos. ¿Y sé que es carcoma? Cáncer a los huesos. Cáncer a los huesos. ¿Correcto? Obstáculo para orar. Impedimento para el testimonio cristiano. Dice la palabra, Jesús dijo bien claro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Mira, si no hay perdón, pues, ¿qué vamos a testificar, pues, hermano? ¿Usted quiere que toda su comunidad conozca al Señor? ¿Cómo van a ser atraídos si no hay amor? Porque la falta de perdón es falta de amor. El perdón es una manifestación de amor de parte de Dios. Hermanos queridos, mira, Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Y ha tenido un alto costo, ¿verdad? O sea, todo perdón tiene un costo. Y usted y yo, para perdonar, también nos va a costar, ¿verdad? Nos va a costar, porque en nuestra carne, ¿qué queremos? ¿No? Queremos de repente desquitarnos, venganza y todo lo demás. Y nuestra carne tendrá ¿qué cosa? Tendrá que ser ¿qué cosa? Sometida a la voluntad del Señor. Pero Dios, Jesús, ¿qué cosa? Nos perdonó, hermanos queridos. Jesús nos dio un ejemplo en la cruz. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, ¿qué más así? Perdónanos. Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Hermanos queridos, Jesús perdonó a Judas, a todos los fariseos, a todos aquellos que lo torturaron, lo perdonó. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Amén. Él nos dio un ejemplo. Y es por eso que, ¿dónde está ahorita Jesús? A la diestra del Padre.
¿verdad? Él tiene toda la autoridad. Él viene por segunda vez, con toda autoridad. Él ha triunfado. Él viene con toda autoridad para restablecer las cosas. Ha sido elevado a lo sumo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, como hombre, perdonó, hermanos queridos, perdonó. Y el Señor nos da ese ejemplo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Pónganse en pie. Estamos delante de Dios. Dice la palabra, donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. La presencia de Dios está en este lugar. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Pero dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Jesús pagó la deuda, nuestra ofensa, la deuda eterna, un costo sumamente alto. Él lo pagó por amor. ¿Te sientes perdonado por Dios? Dios te ha perdonado. Mira, Él lo ha prometido y cree en su perdón. Hay personas que a veces tienen sentimientos de culpa y dudan si Dios le ha perdonado. Pero te digo lo siguiente esta mañana: Dios es veraz. Dios no miente. Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Y fue acepto al Padre porque Él resucitó de entre los muertos. Y viene por segunda vez. Recibe a Jesús en tu vida. Pídele perdón al Señor. Aprópiate de la obra perfecta, del pago de la culpa, del pago del pecado. Acéptalo. Y dile: Señor, perdóname. Y hoy recibo ese perdón. Hoy me apropio en la fe, por la fe del sacrificio en la cruz. Dile de esta manera: Señor Jesús, en esta mañana reconozco lo que dice tu palabra. Soy pecador. No soy justo, Señor. Porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Y es pecado, dice tu palabra. Perdóname, Señor. Gracias por morir en la cruz. Gracias por pagar el precio de mi pecado. En esta hora te recibo en mi vida. Ven a morar dentro de mí. Transforma mi vida. Transforma mi corazón.